Hablando un poco más sobre mi abuelo, ¿qué es lo primero que recuerdas de Emiliano? Que era estricto, pero también era muy apapachador. Era un hombre como papá, bastante complaciente, me entendía, en él confiaba yo más que en mi mamá. Si yo quería algo si yo quería algo, se lo pedía a mi papá, porque yo sabía que me lo iba a dar. Ok. ¿Cómo era tu relación con mi abuelo? Buena, Muy buena. para mí sí, sí, ¿Era estricto? bastante. Pero creo que estricto con sentido y con razón. ¿Cuál es el recuerdo que más atesoras de él, con él? ¿Cuál es el recuerdo que más atesoro de él? Pues el que me dijera que cómo era la vida, cómo, qué era lo que él quería ver en nosotros, de nosotros, para la vida, no para él bueno, o sea, cómo quería que viviéramos, vaya, que él quería que viviéramos bien, por eso nos daba las bases, que era el estudio. Para él fue muy importante que todos estudiáramos, que todos tuviéramos una manera de vivir, de obtener un trabajo por los estudios. ¿Qué recuerdas de su vida? ¿Qué recuerdo de su vida de mi papá? Híjole, pues fue un hombre muy idealista, muy tenaz, muy trabajador, que se adelantó mucho a su tiempo, porque aunque no fue un hombre con una carrera universitaria, creo que las enseñanzas que la vida le presentó le enseñaron a ver un poquito más allá de lo que le hubiera dado una carrera probablemente. ¿Recuerdas algún pasaje en específico de su vida? Sí, sí, recuerdo, yo tenía como 10, 12 años y mi papá fue presidente municipal, muy justo, muy ecuánime, muy honesto y pensando siempre en que su pueblo fuera un pueblo diferente, que la gente viviera de otra manera, no nada más su familia, siempre pensando a futuro, en que la gente tuviera más a través del trabajo, a través de trabajar en comunidad y creo que ese fue algo que a mí me dejó muy, pues gratos momentos, o sea, de orgullo, de orgullo. Ahorita que hablaste de cuando fue presidente municipal, ¿qué más recuerdas de cuando fue presidente? De cuando fue presidente, de que él creía mucho en la gente. Una anécdota muy curiosa y muy chusca es que había una pequeña, pues es una capilla, pero en ese tiempo la utilizaban como cárcel para detener un poco a las personas que habían cometido algún delito. Entonces, su familia del encarcelado le llevaba de comer, pero pasaban a la casa de mis papás a a decirle al presidente, que era mi papá, que si les iba a abrir para darles de comer a su familiar, y mi papá les daba las llaves para que fuera a darle, y nosotros le decíamos, papá, pero se va a salir, se va a escapar, y mi papá decía, pero ¿por qué se va a escapar si está detenido? Entonces, a mí me dio a entender que mi papá confiaba en que la gente cambiara o iba a cambiar después de haber recibido pues un castigo, ¿no? Esa es una. La otra,
mi papá, cuando fue presidente, se trasladó siempre en una bicicleta. Iba y venía en bicicleta para todos lados. Y luego la dejaba en alguna calle y caminaba, visitaba a las personas que iba a visitar, luego se bajaba caminando y se acordaba después de muchas horas que la bicicleta la había dejado. Entonces decía, mandaba a uno de mis hermanos y le decía, vete por mi bicicleta, la dejé allá. Y nosotros le decíamos, papá, ¿tú crees que la bicicleta va a estar ahí? Y decía, pero ¿por qué no va a estar? Si no es de ellos, es mía. Y efectivamente la bicicleta ahí estaba. Pocas veces, no, más bien nunca se perdió esa bicicleta. Pues esas son la otra anécdota que yo recuerdo de cuando fue presidente es, pues también que las reuniones de los sábados, domingos, pues eran festivas. ¿Por qué? Porque se hacían labores comunitarias y pues los señores trabajaban, las señoras daban de comer y los niños pues jugábamos. Y para nosotros era fiesta. ¿Recuerdas cuáles fueron sus acciones como presidente? Sí. Sí. Para mí es algo de reconocer la labor de mi papá como presidente, porque no había presupuesto para nada. Todo se hacía con colaboración de la población, de los vecinos, que también era algo muy, pues era poco el dinero que había, pero se hacía mucho. ¿Qué es lo que hizo mi papá? Una de las más importantes es que se aperturaron muchas calles, muchas calles. No fue una labor fácil, fue muy difícil porque la gente se oponía a donar parte de sus terrenos para abrir una calle y decían que para qué si había caminos. Y mi papá les decía, sí, pero caminos donde pasa el burro nada más. No piensas que en algún momento vas a tener un coche, que va a cambiar tu vida, que el día que te enfermes hasta la puerta de tu casa pueden sacarte porque está el carro ahí afuera. Y se enfrentó con muchos obstáculos, pero afortunadamente se abrieron muchas calles. Cómo se arreglaron las calles, porque nada más abrirlas y luego en temporada de lluvia se convertían en barrancas, ¿no? Entonces optaron por que se iban los fines de semana a traer piedra al río, en burros, en carretillas. A veces ya alguien prestaba un camión para empezar a empedrar y así se iban empedrando por tramos cada 8 días. Casi siempre, casi siempre las mismas personas eran las que colaboraban para empedrar las calles. También como parte de un comité, mi papá que formó él parte de un comité, fue cuando se inició lo que iba a ser la Universidad de Tlaxcala, que es donde ahora está el Cebetis número 3. Se colaboró con la población de San Diego, Metepec, para que se donara ese predio para la universidad, pero pues por cuestiones políticas se suspendió el proyecto y ya se quedó después como el Cebetis. Pero esa era la primera, el proyecto para que fuera parte de la Universidad de Tlaxcala. Y recuerdo mucho eso porque acarreamos piedra en cubetas, 3 piedritas, 4 piedritas, lo que aguantábamos para la edad que teníamos en ese entonces, pero todos colaboramos. Esa es una. La otra fue el alumbrado público de aquí de Totolac, porque no había luz pública, todo la noche se oscurecía y las calles oscurísimas, y mi papá fue uno de los que iniciaron lo de la luz pública de Totolac. La otra fue que él fue el que inició que el panteón municipal se sacara del centro de la población, se fuera a donde ahora está actualmente, que es en los terrenos
del cerro, ¿sí? ¿Sabes por qué decidió eso? ¿Por qué sacarlo de ahí? Lo primero que él dijo que era insalubre, Ujú. que era insalubre que un panteón estuviera en el centro de la población. Eh, lo permitió después la autoridad que no, de Tlaxcala, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros dependemos del gobierno de Tlaxcala. Lo permitió que se donaran los terrenos y los donaron algunas personas, algunos terrenos eran comunitarios y ya fue como se hizo el nuevo panteón. Y en la parte personal, mi papá decía que él no quería que lo enterraran en el basurero del panteón actual, ¿no? Bueno, del primer panteón, porque en realidad, pues como nada más vamos al panteón, bueno, yo en lo personal voy al panteón cada año y siempre está lleno de basura, de que se van dejando las flores secas, de que no se les limpia las tumbas. Mi papá decía eso, que no quería que lo sepultaran en el basurero, que él quería sepultarse allá, y efectivamente él fue el primero que se sepultó en ese panteón cuando falleció. Hablaste también de la parte de cuando abrieron las calles. Bueno, yo sabía que a partir de que se abren las calles, se reforesta el cerro. No sé si recuerdas algo de eso, tío. Sí. Sí, no estoy segura si fue a raíz de que se abrieron las calles que en el mismo momento se reforesta parte del cerro. Mi papá inició una campaña de reforestación. ¿En qué momento? No lo recuerdo. Si fue igual cuando fue presidente o fue antes, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que pues se invitó a toda la comunidad y la comunidad respondió y se reforestó la parte del cerro que se llama Techachalito. Uh-huh. Es la parte que se reforestó con diferentes tipos de árboles y pues creo que fue algo muy bueno porque aún se conserva parte de esa reforestación. Desafortunadamente ahora parte de ese cerro, pues los vecinos se han apropiado de terrenos que son comunitarios, que es un pulmón para Totolac, para Tlaxcala. No sé realmente qué sucede ahora con las autoridades, ¿no? Que están permitiendo todo eso. Algo que quiero yo decir es que en el tiempo en que mi papá fue presidente, hizo algo que muchas autoridades han hecho ahora, pero de diferente manera, que es darle a las personas que no tenían terreno un pedazo de terreno en el cerro. Mi papá les otorgó la propiedad para que se hicieran de un pedazo de tierra. ¿Sí? Algunas personas que eran opuestas a la manera de cómo mi papá gobernó, decían que mi papá era reparte terrenos, pero en realidad no era esa situación, porque si eso hubiera sido, mi papá se hubiera quedado con muchos terrenos, ¿verdad? Y no fue así. Él le dio a la gente que no tenía, a la gente que iba y le pedía un pedacito de tierra, él le otorgaba la propiedad para que con el paso del tiempo hicieran sus documentos y ya fueran dueños. Eso es lo que yo también recuerdo de cuando mi papá fue presidente. Vale, eso último no lo sabía. Sí. ¿Hay alguna acción alguna otra acción que recuerdes, tía? ¿De mi papá? De cuando fue presidente. De cuando fue presidente. Bueno, la primera y más importante fue que mi papá toma posesión el 1 de enero. Uh-huh. Ese día se tomó protesta y ese día fue él el que ya era nombrado el presidente municipal de la población.
¿Qué fue lo más importante? Y para mí en ese momento fue increíble, y ahora lo veo nuevamente, que de la manera más rápida, hay una parte en la iglesia que es donde se llama el curato, y que tenía unos patios de tierra que se utilizaban para hacer reuniones eclesiásticas, todo de tipo religioso, pero también ahí se acostumbraba a hacer los bailes populares del día de la fiesta. Entonces, si mi papá toma protesta el 1 de enero, mi papá se reúne con su comité de trabajo y dice, ¿saben qué? Vamos a pavimentar ese patio para que se haga el baile ahí. Unos se rieron, dijeron que era un sueño, más que nada porque no había dinero. Y mi papá dijo, no, lo voy a hacer. Y lo hizo. Se pavimentó el patio y se hizo ahí el primer baile. Mi papá decía, para que vayan a brincar como gente decente. ¿Sí? Eso fue algo que mi papá hizo y que para mí fue, pues, no increíble, sino muy, o sea, de que lo que él se proponía lo hacía, ¿sí? ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Quiénes cooperaron? O sea, mucha gente cooperó, desde luego, pero la iniciativa fue de mi papá, de la manera que dijo, se va a pavimentar, y se pavimentó, y el día del baile estaba ahí, ¿sí? Que fueron 15 días, 15 días para que se hiciera el baile. Esa es una. La otra de cuando fue presidente mi papá, fue que le daban de ayuda para papelería la federación le daba cheques de $1 para papelería, $1 mensual, 1.50. Entonces yo cuando tenía la oportunidad, un día tuve la oportunidad de ver 1, 2, 3 cheques de $1, de 1.50, yo le dije a mi papá, oye papá, ¿y por qué no los cambias? Porque en ese entonces, pues para mí era mucho dinero, ¿no? Y mi papá me dijo, no hija, pues los junto, porque gasto más en pasaje en ir a cambiarlo, o me voy caminando, mejor los junto, no sé, 6 meses voy y cambio y ya son 6, 7 pesos, ¿no? Esa era la ayuda que le daba la federación para la presidencia. La otra cosa que hizo cuando fue presidente fue reforzar el techo de la presidencia, que no había presidencia, quiero aclarar eso, no había lugar para presidencia. A mi papá le dieron permiso que ahí funcionaba lo que es ahora la casa del curato, ahí funcionaba la presidencia, pero mi papá a cambio de eso le puso piso, le arregló el techo y ahí funcionó como presidencia, el tiempo en que él fue presidente. ¿Tú cuántos años tenías cuando fue presidente? 12 años. 12 años. ¿Y de todo lo que me platicaste, lo viviste o alguien más te ha contado más cosas? No, lo que yo te platico, yo lo viví. Lo recuerdo. Yo lo recuerdo. ¿Recuerdas bien? ¿Es algo que se ha comentado o lo has comentado con tus hermanos, tío? ¿Con mis tíos? Las acciones Pocas cosas, pocas, algunas nada más. Lo he comentado con la gente. ¿Con la gente? Con la gente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienden a criticar, y principalmente la gente joven, bueno, un poco más joven que yo, de que mi papá se robó los terrenos del cerro, los que tenemos ahora. Y pues en algunas ocasiones, no siempre, a gente que, pues no que merece, sino que necesito darle una lección. Yo les digo que mi papá no se robó nada, al contrario. En los 3 años que mi papá fue presidente fue tiempo perdido en el progreso de la familia de nosotros, ¿sí?
que no se robó nada, que al contrario fue uno de los mejores presidentes, porque hay gente que no lo sabe. La gente que recuerda, lo reconoce a medias, ¿sí? Pero la gente que no, pues sí, hay pocas gentes le he dado yo una explicación de que mi papá no se robó nada, de que al contrario les dio terreno a quien no tenía, a quien fue y le pidió. Pero pues yo creo que no es necesario andar dando explicaciones por la población de que quién fue mi papá. El que lo recuerde algún día, pues que lo recuerde, ¿verdad? Pero creo que nosotros nos sentimos, yo me siento muy orgullosa de mi papá. Uh-huh. ¿Y esto es algo que has platicado con tu familia, tía? ¿Con tus hijas? Sí. ¿Mucho? ¿Bastante? No, bueno, ha salido a colación porque mi papá tenía tenía algunos dichos y porque, o sea, por eso luego a veces saco a cuenta en pláticas lo que mi papá hizo, cómo lo hizo y pues para que mis hijos sepan quién fue su abuelo, y creo que pues a veces no es presumir, sino sentirme orgullosa de quién fue mi papá. Bueno, ya casi para terminar, ¿conservas algo de mi abuelo? No. ¿Alguna pertenencia? Nada. No. ¿Te gustaría tener algo? Sí. ¿Lo consideras importante o por qué razón? Bueno, esto es familiar, ¿no? Creo que sí me hubiera gustado tener algo de mi papá. Desafortunadamente, pues no sé quién tenga las cosas que mi papá tenía, las pocas cosas. Mi papá tenía un rifle, una pistola, eso a mí no me gustaría tenerlo definitivamente. Pero sí tenía un baúl que no sé dónde está, un baúl muy antiguo, grande, no sé dónde está. No sé dónde está un reloj que tenía. Había un suéter que me gustaba mucho de lana, que también no sé quién lo tenga. Pues, no sé, algunas de sus cosas de trabajo, que tampoco sé quién las tenga. Nada más. ¿Te gustaría agregar algo, tía? Para finalizar. Pues sí me gustaría agregar algo que creo que a mi papá le faltó tiempo para lograr lo que tal vez hubiera querido hacer más para su pueblo. Uh-huh. En cuestión familiar, mi papá decía algo que era, pues yo creo que muy satisfactorio para él. Decía que se podía morir tranquilo, puesto que había hecho y había tenido más de lo que había soñado. Nunca pensé, dijo un día, tener un coche, y lo tengo. Nunca pensé tener una casa como la que tengo. Y nunca pensé viajar como viajé. ¿Sí? Yo creo que le faltó tiempo para hacer más por su comunidad, porque pues hizo mucho. Para su familia también. A todos nos apoyó en la manera como él determinó. Y pues es todo. Muchas gracias, tía. Gracias, de nada, hija.